Micrófono. Ok, gracias. Gracias, Xiaomi. Bueno, para saludarles nuevamente, soy el doctor Montúfar, vuestro amigo cirujano. No, ok, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Nosotros vamos a empezar hablando sobre el peritoneo y las fases de coalescencia. Nosotros sabemos que el peritoneo es una estructura importante en nuestro organismo y hoy vamos a aprender y darle la real importancia a esta estructura. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con lo que es el peritoneo, muchachos. Nosotros sabemos que el peritoneo, pues más o menos a las 24 semanas, ¿no es cierto? Entonces ya se están formando las estructuras por el plegamiento cefalocaudal y lateral que tiene el embrión durante su desarrollo. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos la placa, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿ok? Entonces, del endodermo se van a formar todas las estructuras del aparato digestivo. El endodermo se está formando en esta línea amarilla que ustedes ven. Y el mesodermo es todo lo que está en naranja más o menos, ¿no? Entonces, durante el plegamiento, en el mesodermo se van a formar dos estructuras. Mira, un mesodermo, este, somatopleural y un mesodermo esplasmopleural, ¿ok? Entonces, durante el plegamiento se van a formar el intestino, rodeados de este mesodermo, ¿ok? Y la pared, acá se está formando la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Durante el plegamiento se va formando entre las dos hojas del peritoneo, tanto el esplagno como el somato, se va a formar una cavidad. Y una vez que ya está formada la cavidad abdominal, tenemos el intestino. Bueno, acá tenemos dos cortes. A nivel del intestino anterior, donde se está formando la vesícula umbilical, donde finalmente va a formar el cordón umbilical, ¿no es cierto? Y acá tenemos en el intestino posterior, ¿no es cierto? Entonces, tanto el intestino posterior como el intestino anterior está rodeado de peritoneo, ¿ok? Entonces, finalmente todo el tubo digestivo primitivo está rodeado de peritoneo. Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿ya? Todo el intestino está rodeado de peritoneo. Entre este peritoneo visceral y el peritoneo parietal hay una cavidad que se llama la cavidad abdominal o la cavidad peritoneal, ¿ok? Entonces, el peritoneo parietal tiene el peritoneo parietal posterior y el peritoneo parietal anterior, ¿ok? Este es el peritoneo parietal posterior y este es el peritoneo parietal anterior y este es el peritoneo visceral, ¿ok? Todo lo que está detrás del peritoneo se conoce como espacio extraperitoneal. Entonces, teniendo estos dos principios, ¿ok? Entonces, tenemos que recordar que casi todos los órganos de la cavidad abdominal tienen peritoneo, para empezar, excepto algunas partes que vamos a hablar en su momento, como son la parte que está unida del hígado al diafragma, que se llama la zona desnuda del hígado, el recto inferior. Son estructuras que no tienen peritoneo. El resto tienen peritoneo, ¿ok? Eso es para hacer un recuerdo. Acá tenemos una imagen de un corte en el que vamos a ver dos detalles. Entonces, el peritoneo parietal, el peritoneo parietal, ¿ya? Este es el peritoneo parietal, ¿no es cierto? Este es el peritoneo parietal, ¿no es cierto? Este peritoneo parietal se refleja para formar el peritoneo visceral, ¿no? El peritoneo visceral. Y el peritoneo visceral se refleja por todas las asas intestinales, ¿no? Se refleja, por ejemplo, por el duodeno, por el páncreas. Todas estas estructuras tienen peritoneo visceral, ¿ok? Todas estas estructuras, el duodeno, el páncreas, tienen peritoneo visceral, ¿ok? El colon.
el estómago, el hígado tiene peritoneo, excepto en la zona que está adherida al diafragma, es en la zona desnuda del hígado, no tiene. El recto inferior tampoco tiene. ¿Ok? Ahora, entre el peritoneo parietal y el visceral, prácticamente no existe ese espacio es virtual. Acá hay unas zonas que son unos espacios, obviamente, porque esto es una disección de cadáver, ¿no es cierto? Está ocupado por líquido que se llama el líquido peritoneal, que vamos a hablar en un ratito. Entonces, la cavidad peritoneal es una cavidad virtual que se hace real en situaciones patológicas, como por ejemplo en los traumatismos cuando se colecciona sangre, por ejemplo, en las perforaciones cuando se colecciona líquido intestinal, en las peritonitis por apendicitis, ¿no es cierto? En los pacientes con cirrosis, con insuficiencia cardíaca, los pacientes renales, se acumula líquido en la cavidad abdominal que se llama ascitis, ¿no es cierto? En esas circunstancias se convierte en una cavidad real o cuando nosotros vamos a hacer una cirugía, ¿no es cierto? Por ejemplo, la laparoscopía, una cirugía abierta entra aire o el CO2 que utilizamos para la laparoscopía, entonces la cavidad abdominal se vuelve real. Perdón, en las otras circunstancias, la cavidad es virtual, ¿ok? Listo, vamos a avanzar. Ahora, acá tenemos unas estructuras, perdón, esto vamos a movilizar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros tenemos unas estructuras que le vamos a ir describiendo. ¿Ya? Entonces, primero, les decía que el peritoneo está dividido en peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El peritoneo parietal es peritoneo parietal anterior y peritoneo parietal posterior. Este es el peritoneo parietal posterior, ¿no? Y este es el anterior, ¿no? Y este es el peritoneo visceral. Es un reflejo del peritoneo parietal. ¿Ok? Entonces, entre ambos peritoneos está la cavidad peritoneal o cavidad abdominal. Recuerden que todas las estructuras tienen peritoneo, ¿cierto? Ahora, este peritoneo realmente es un peritoneo que tiene, acá vamos a, ya, que tiene tres capas. Una capa superficial de células poligonales que se llama mesotelio. ¿Ya? Esta capa superficial de células poligonales se llama mesotelio. Mesotelio. Estas células mesoteliales están unidas a esta otra capa basal que se llama la lámina propia, ¿ya? Entonces, por una membrana que se llama la membrana basal. Entonces, esas son las tres capas que tiene el peritoneo. ¿Ya? Este peritoneo, que es una lámina delgada, imperceptible para nosotros, tiene tres capas. El mesotelio, la membrana basal, que une las células mesoteliales a la lámina propia, y la lámina propia, que finalmente está unida al intestino. ¿Ok? Vamos a hacer acá un dibujo de un intestino. Entonces, ese es el intestino, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces este intestino tiene este peritoneo, ¿ok? Ahora, hay un detalle importante que tenemos que saber. Las células mesoteliales están unidas por esta membrana basal a la lámina propia de manera muy frágil, muy débil. Es fácil que estas células se desprendan de esta lámina propia, especialmente en situaciones patológicas, en las peritonitis, en las manipulaciones, en los traumatismos, cuando uno devanea, cuando uno retira fibrina, entonces estas células se desprenden, ¿ok? Al desprenderse, quedan segmentos de intestino desprovistos de mesotelio. ¿Ya? Quedan células de intestino desprovistas de mesotelio. Entonces, esos segmentos de intestino que están desprovistos de mesotelio quedan expuestas y son propensas a muchas patologías como las bridas, las adherencias, como el ilio posoperatorio, las náuseas, los vómitos, etcétera, etcétera. Esa es la importancia de estas células mesoteliales. Además que estas células mesoteliales tienen vellosidades. Ya, estas células tienen vellosidades, muchachos. Entonces, estas vellosidades del mesotelio,
¿ya? Estas vellosidades le otorgan una gran superficie de absorción al peritoneo, ¿no es cierto? Tanto es así que la superficie de absorción del peritoneo más o menos es 1,70 metros cuadrados, ¿ok? ¿Ya? Y tiene una capacidad de absorción de más o menos unos 700 a 800 ml de un líquido isotónico o fisiológico, ¿ya? Y unos 500 ml de una solución hipertónica, ¿ok? A ver, permítanme, de repente hay alguien que quiere entrar. No, ya, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la que se utiliza el peritoneo en diálisis peritoneal, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entonces, ya les dije que el mesotelio tiene una unión a la lámina propia mediante la membrana basal, pero que es débil, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un lavado profuso de la cavidad, como se hacía antiguamente, o cuando se manipula, cuando se devanea las asas, se produce ese desprendimiento. ¿Ok? Y eso produce mayor morbimortalidad en los pacientes. Por eso se recomienda la manipulación mínima. Por eso es que la laparoscopía tiene mejores resultados que la cirugía abierta, ¿ok? Porque la manipulación es menor. Ahora, ¿qué otra cosa? Esta lámina propia que está adherida al intestino ya está llena de fibras colágenas, elásticas, tiene células, tejido graso, ¿ok? Acá hay vasos, acá hay capilares venosos arteriales, tejido linfático, ¿ok? Entonces, es a través de esta capa que nos va a llegar células de defensa y factores de defensa que necesitamos, por ejemplo, en casos de peritonitis o en casos de enfermedades del peritoneo, como las enfermedades granulomatosas o el cáncer. ¿Ok? Enfermedades infecciosas, en todo ese tipo de patologías, a través de esta lámina propia es donde llegan nuestro mecanismo de defensa. Entonces, esta lámina propia va a producir, por ejemplo, mediadores inflamatorios, opsoninas, llegada de células, ¿no es cierto? Como mecanismo de defensa. Entonces, la manipulación exagerada, el daño de este peritoneo ocasiona disminución de las defensas. El lavado peritoneal profuso que ocasiona barrido de los mediadores inflamatorios, las opsoninas, de las células que nos defienden, que son mecanismos de defensa. Esa es la razón, muchachos, por la que, por ejemplo, el lavado peritoneal profuso en caso de peritonitis ya no está indicado, no se hace. ¿Qué se hace? Secado y aspirado, nada más. Cuando la contaminación es fecal, sí, se hace un pequeño lavado, pero el lavado tiene que ser lo mínimo posible que te permite dejar limpio. Pero lo más importante es no manipular y hacer un aspirado y secado, ¿ok? Esas son las principales características que tiene el peritoneo en nuestro organismo. Ahora, otra característica en el peritoneo es la fisiología, ¿ok? Normalmente el peritoneo está dividido en dos espacios por el colon transverso mediante su mesocolon, que nosotros vamos a hablar. El colon transverso tiene un meso que lo une a la pared posterior que se llama el mesocolon transverso, que va desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Este mesocolon transverso divide a la cavidad abdominal en dos espacios, uno supramesocólico y otro inframesocólico, como está acá. Supramesocólico e inframesocólico. Además, el espacio inframesocólico tiene el espacio parietocólico derecho, el espacio parietocólico izquierdo, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, la cavidad pélvica y el mesenterio, que es la raíz del meso que es del intestino delgado. Entonces, el meso del intestino delgado, muchachos, ya se llama mesenterio y tiene esta raíz, ya, y esta raíz del mesenterio divide a este espacio inframesocólico en un espacio supramesentérico cólico derecho e inframesentérico cólico izquierdo, ¿ok? Esas son las principales cavidades que hay o espacios que hay en la cavidad abdominal inframesocólica. Ahora,
Hay otros espacios, muchachos, que son bien detallados, pero no son de importancia clínica mayor. El espacio supramesocólico tiene el espacio subfrénico derecho, subfrénico izquierdo, el espacio periesplénico, subhepático izquierdo, subhepático derecho. En el espacio subhepático derecho anterior se llama subhepático derecho y en la parte posterior que está alrededor del riñón se llama el espacio de Morrison, ¿ya? Que es un espacio bien descrito, por ejemplo, en las ecografías, ¿no? Cuando uno quiere ver líquido, te dicen el espacio de Morrison está libre, ya ese espacio es posterior, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de la división de estos espacios que vamos a hablar? Ya, cuando hablemos de peritonitis, vamos a recordar de que cuando se ocupa dos espacios, se llama peritonitis local, y cuando es más de dos espacios, se llama difuso. Otra importancia es de que la cavidad abdominal tiene una presión normal aproximadamente de 0 a 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Cuando es más de 10 se habla de hipertensión abdominal. Y cuando es más de 20 se llama de síndrome compartamental. El síndrome compartamental es un cuadro clínico que se produce por diferentes factores, cirugías, peritonitis, traumatismos, empaquetamientos. Hay varias causas que ocasionan hipertensión abdominal y síndrome compartamental. La clínica clásica de un síndrome compartamental es de que, aparte de la distensión, existe compromiso hemodinámico, porque la compresión abdominal disminuye el retorno venoso. Por lo tanto, en la precarga y la poscarga, por lo tanto, los pacientes tienen hipotensión arterial. Y al haber hipotensión arterial, tenemos disminución de la perfusión de todos los órganos y especialmente el riñón. Entonces hay oliguria, ¿no? Entonces nosotros podemos diagnosticar de un síndrome compartamental clínicamente viendo la hipotensión, la oliguria, nos pueden hacer sospechar de un síndrome compartamental. ¿Cómo podemos medir? Mediante una sonda Foley. ¿Ok? La sonda Foley se introduce 50 centímetros de agua, se mide mediante una escala de centímetros y se convierte. 1 milímetro de mercurio equivale a 1,36 centímetros de agua. Se hace la conversión y se ve si hay síndrome compartamental. Si la presión está más de 20 asociado a hipotensión y oliguria, entonces el diagnóstico es de un síndrome compartamental. El tratamiento, descompresión abdominal, ¿ok? Otra característica del peritoneo es de que la presión en el espacio supramesocólico, muchachos, vamos a cambiar de color. La presión intraabdominal en el espacio supramesocólico puede llegar a ser negativa, especialmente por el ascenso del diafragma. Entonces, el diafragma cuando sube y baja en la inspiración y en la expiración, llega en la inspiración y en la expiración llega a producir este, una presión negativa, especialmente en la expiración. ¿Ya? En la expiración puede producir llega a producir presiones negativas, ¿no? A diferencia del espacio inframesocólico, que normalmente las presiones son positivas, ¿ok? Entonces, en un cuadro de peritonitis, ¿qué es lo que va a suceder, muchachos? Va a suceder que la mayor parte de los líquidos van a trasladarse hacia arriba por este mecanismo, ¿ya? Por este mecanismo de fuelle diafragmático que genera una presión negativa en el espacio inframesocólico, supramesocólico. Entonces, los líquidos se van a trasladar hacia arriba. Y acá hay una característica importante. A nivel del diafragma, especialmente en el lado derecho, ya existen unos orificios que se llaman estomas diafragmáticos. El peritoneo a nivel del diafragma, especialmente en el lado derecho, tiene los estomas peritoneales que se comunican con el tejido linfático mediastínico que finalmente se comunica con el conducto torácico y va a la circulación sistémica. ¿Ok? Estos estomas pueden drenar aproximadamente estructuras hasta de 10 micras. ¿Ok? Y entonces el principal sitio de drenaje de la cavidad abdominal son estos estomas, muchachos. Entonces, en un cuadro de peritonitis, lo que va a hacer
es de que los líquidos se van a trasladar hacia arriba y van a ser drenados por estos estomas. Entonces, esa es la razón fisiológica y fisiopatológica porque, por ejemplo, los drenes laminares ya no están indicados, están proscritos. Lo que se podría hacer es utilizar drenes de circuito cerrado que generan presiones negativas. Entonces, al aspirar de manera permanente, van a generar en la cavidad abdominal presiones negativas. Entonces, van a permitir el drenaje de los líquidos. Entonces, recuerden, los drenes laminales ya están proscritos por el sistema de drenaje fisiológico que tenemos. Lo que está indicado son los drenes de circuito cerrado, pero solamente en situaciones bajo indicaciones precisas. En las peritonitis en general, los drenes ya no están indicados. Y si colocas drenes, lo tienes que retirar inmediatamente, lo más rápido posible, ¿ok? El dejar drenes 3, 4, 5 días eso ya no es una indicación. Los drenes incrementan la morbimortalidad de los pacientes, ¿ok? Entonces, eso es otra de las características que tenemos en el peritoneo. Ya, permítanme borrar un ratito para avanzar. A ver, muchachos, vamos a ir acá. Acá este es esto es un esquema microscópico del peritoneo donde vemos las células mesoteliales con sus cilios, ¿no? La membrana basal y el estroma submesotelial o lámina propia. Y esto es obviamente la pared abdominal. ¿Ok? Eso es lo que ya habíamos hablado. Ah, permítanme borrar un ratito. Ya. Ahora, el peritoneo, muchachos, en el peritoneo, nosotros qué vamos a tener, como les dije, el peritoneo es este, el peritoneo está formado por un peritoneo parietal que es anterior y posterior y el peritoneo visceral. ¿Ok? Entonces, todas las estructuras que tienen peritoneo se llaman órganos peritonizados. ¿Listo? Son todas, excepto algunas zonas como el hígado, como les dije, que está a nivel del diafragma, tiene la zona desnuda. El recto inferior también no tiene peritoneo, ¿ya? Entonces son estructuras que no tienen peritoneo, ¿ok? El resto, el intestino, el estómago, el colon, el duodeno, el páncreas, el sigmoide, ya, todas esas estructuras gastrointestinales tienen peritoneo, ¿ok? Entonces esas estructuras se llaman órganos peritonizados, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de órganos, especialmente los genitales, como es el caso del ovario, las fimbrias y el infundíbulo, que no tienen peritoneo. Ahora, el ovario y las fimbrias, obviamente porque el ovario libera el óvulo y las fimbrias recogen el óvulo. Por eso es que estas estructuras no tienen peritoneo. Además de que en realidad lo que estos órganos hacen es, durante el desarrollo, van a ascender del peritoneo, del espacio retroperitoneal o extraperitoneal, van a ascender y trasladan parte del peritoneo parietal, ¿ok? Entonces, esas son las estructuras que no tienen que no tienen peritoneo. Entonces, como están dentro de la cavidad abdominal, dentro de la cavidad peritoneal, se llaman órganos intraabdominales, porque están dentro de la cavidad abdominal, de la cavidad peritoneal, ¿ok? Esas son las estructuras que se llaman intraabdominales. Ahora, hay otro grupo de estructuras que si durante el desarrollo y el crecimiento y la rotación van a migrar, van a rotar y se van a adherir al peritoneo parietal posterior. ¿Ya? Esas estructuras básicamente son el colon ascendente, el colon descendente y el complejo duodeno-páncreas. ¿Ok? Esas estructuras tienen peritoneo, pero están adheridas al peritoneo parietal posterior.
por unas estructuras que se llaman fascias de coalescencia, ¿ya? Esto, por ejemplo, es el colon descendente. Entonces, esas estructuras están unidas al peritoneo parital posterior por estas fascias, que son las fascias de coalescencia y dan la impresión que están en el espacio retroperitoneal. Por eso es que se les conocía como retroperitoneales, pero en realidad están retroperitonizados, tienen peritoneo, pero están adheridas al peritoneo parital por estas fases de coalescencia que vamos a hablar. Y finalmente tenemos otros órganos que son órganos extraperitoneales, los riñones, las glándulas suprarrenales, la aorta, la cava, los vasos gonadales, los conductos deferentes, la pelvis renal. Son estructuras que no tienen peritoneo y se llaman extraperitoneales. ¿Ok? Sigamos avanzando, muchachos. A ver, de repente ahí están queriendo entrar. No, ya, avancemos. Bueno, acá hay otro esquema, tenemos otro esquema donde vamos a ver las fases de coalescencia, ¿no? Acá vemos que este colon ha rotado, se ha adherido al peritoneo parital posterior, como acá están viendo, tiene peritoneo, pero está adherido al peritoneo parital posterior, aquí están los uréteres, los vasos gonadales, los riñones, ¿no es cierto? Y esta es una fase de coalescencia. La fase de coalescencia, en este caso del colon derecho, se llama la fascia de Toll 2, ¿no? Porque en el colon izquierdo se llama la fascia de Toll 3, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, el peritoneo, muchachos, tiene unos repliegues, ¿ya? Repliegues. Se llaman los repliegues peritoneales. Estos repliegues peritoneales son los ligamentos, los mesos y los epíplones. Las bridas y las adherencias son formaciones patológicas que se producen en situaciones en posoperados, en peritonitis, ¿no es cierto? ¿Qué son un ligamento? El ligamento son repliegues peritoneales que unen órgano con pared o también órgano con órgano, pero ¿cuál es su característica? Que son avasculares. ¿Ok? Los ligamentos son repliegues peritoneales avasculares. Los mesos los mesos son repliegues peritoneales, ya que unen el peritoneo parital posterior con órganos abdominales, ya cuya característica es que están vascularizados. Entonces, los repliegues peritoneales que van del peritoneo parital posterior a los órganos se llaman mesos. ¿Ok? Por ejemplo, el colon ascendente tiene el mesocolon ascendente, el colon transverso, mesocolon transverso. El colon descendente, mesocolon descendente. El sigmoides, mesocolon sigmoides. El recto también tiene su mesorrecto. ¿Ok? Entonces, los mesos, el intestino delgado. ¿Cómo se llama el meso del intestino delgado? Mesenterio. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el meso y el ligamento es de que el meso es un repliegue peritoneal vascularizado. Ahora, los epíplones, muchachos, los epíplones son repliegues peritoneales que van de un órgano a órgano, ¿no es cierto? Y están vascularizados. Esos son los epíplones. ¿Cuáles son los epíplones que nosotros tenemos? Tenemos cuatro epíplones que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Uno de los epíplones es el epíplon que va del hígado al estómago, es el epíplon menor. El otro epiplon va del estómago al vaso, es el epiplon gastroesplénico. El otro epiplon es el epiplon que va del vaso al duodeno, al páncreas, mejor dicho. Entonces se llama el epiplon esplenopancreático. Y el otro epiplon que tenemos, que vamos a describir, es el epiplon mayor, que va del estómago al complejo duodeno-páncreas. Ya, como vamos a ver. Ahora, los epiplones también están vascularizados. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un epiplon que es vascularizado y un meso, que el epiplon va de órgano a órgano? En cambio, el meso va del peritoneo parital posterior a un órgano, ¿ok? Y los ligamentos son avasculares. Ahora, las bridas y las adherencias son situaciones patológicas. ¿Cuál es la diferencia entre una brida? La brida es una formación patológica crónica que tiene neovascularización, ¿ok? En cambio, las adherencias que pueden ser laxas y firmes son estructuras avasculares, no tienen vasos, ¿ok? Esa es
Esas son las diferencias. Permítanme borrar un ratito para avanzar. Listo. Ahora, acá hay un esquema donde, ¿qué cosa es lo que vemos? Lo vemos los mesos, ¿ok? Como les dije, los ligamentos, como por ejemplo el ligamento falciforme es avascular, va de la pared y diafragma al hígado. Ese es el ligamento falciforme, por ejemplo, ¿ok? Este, el repliegue peritoneal que va del hígado al estómago se llama epíplomo menor o hepatogástrico o gastrohepático. Este tiene vasos. Entonces, esto es un epíplomo. Cuando es del peritoneo parietal posterior a un órgano, se llama meso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el meso del intestino delgado es mesenterio. El meso del colon, mesocolon, ¿ok? Sigamos. Acá lo que vamos a describir como para que tengamos una idea, porque esto vamos a seguir describiendo a medida que avancemos, ¿ok? Ya, entonces vamos a describir el epíplomo menor. El epíplomo menor, muchachos, el epíplomo menor, va del hígado al estómago, a la curvatura menor, ¿ok? Y el epíplomo menor está formado por tres partes. La parte que está en la parte libre, que se llama la pars pediculada, ¿ya? ¿Por qué se llama pars pediculada? Porque pasa el pedículo hepático, la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar, ¿ok? La zona translúcida transparente, la que es la zona media, se llama la pars flácida, ¿ok? Se llama pars flácida. Es transparente. Uno introduce un dedo o un instrumento y se ve al trasluz. Pero acá normalmente transcurren nervios, los nervios que van al hígado del vago, ramas del vago. Y la zona que está adherida al cardia se llama la par condensa porque tiene bastante tejido conectivo. ¿Ya? Esas son las tres partes del epíplomo menor. Este epíplomo menor tiene mucha importancia porque por esta pars condensa, por ejemplo, está la arteria coronaria estomáquica o la arteria gástrica izquierda. También forma parte de la transcavidad de los epiplones, ¿ok? Y también forma la entrada del hiato de Winslow, ¿ok? Este es el epíplomo menor, ¿ok? Este epíplomo menor lo vamos a describir con un poco más de detalle cuando hablemos de estómago, por ejemplo. ¿Ya? Ahora vamos a describir también así de una manera rápida el epíplomo mayor, ¿ya? Como les dije, este epíplomo mayor se dirige del estómago, contiene los vasos gastroepiproicos, ¿ah? Y se va al peritoneo parietal posterior por el complejo duodeno-páncreas, ¿ok? Luego se refleja y va a formar el meso del colon, que se llama mesocolon transverso. Bueno, esto se refleja y te manda el peritoneo parietal posterior. Entonces, el epíplomo mayor va del estómago, la curvatura mayor, al peritoneo parietal posterior por el complejo duodeno-páncreas, ¿ok? En el desarrollo, el crecimiento y la rotación de los órganos, este epíplomo mayor se va a unir con el mesocolon transverso, como están viendo acá. Y acá ya la unión es mayor, ¿no es cierto? Y esa unión se da gracias a una fascia de coalescencia que se llama la fascia innominada, ¿ok? Es la fascia innominada. Entonces, el epíplomo mayor va del estómago al complejo duodenopáncreas. ¿Listo? Y se une al mesocolon transverso por la fase de coalescencia innominal. El epíplomo gastroesplénico. El epíplomo gastroesplénico, muchachos, es un epíplomo que va de la curvatura mayor del estómago, del fondo gástrico, al vaso. Ahora, este epíplomo también lo vamos a describir con más detalle cuando hablemos de vaso, de páncreas. ¿Qué cosa transcurre acá? ¿Por qué se llama meso? Porque acá tiene los vasos cortos. Por eso se llama epíplon. ¿Ok? Ese es el otro epíplon que tenemos. El otro epíplon que tenemos es el epíplon pancreatoesplénico. Ya, acá lo que vemos es un epíplon casi poco desarrollado, porque la cola del páncreas está unida al vaso, pero normalmente tiene una distancia de 1,5 a 2 centímetros entre la cola del páncreas y el vaso. Entonces, acá hay un repliegue peritoneal
por cuyo espesor pasan los vasos esplénicos, la arteria y la vena esplénica. ¿Ok? Entonces, como pasa la arteria y la vena esplénica, es un repliegue vascularizado y como va de un órgano a otro, se llama epiplon. Y este es el epiplon, este, pancreato esplénico. Hay un repliegue peritoneal que va del diafragma que algunas veces tiene un vaso diafragmático, que algunos autores le llaman epiplon, freno esplénico, pero bueno, eso no es un epiplon realmente. ¿Ok? Luego tenemos los mesos. ¿Ya? El principal meso que nosotros tenemos es el meso del intestino delgado. ¿Ya? El meso del intestino delgado se llama mesenterio y va del peritoneo parietal posterior a las asas intestinales. Por este mesenterio ya transcurre la arteria mesentérica superior con los vasos yeyuno-ileales y colónicos, ¿ok? Entonces, en el mesenterio están los vasos yeyuno-ileales. ¿Listo? Ahora, este mesenterio también lo vamos a describir con más detalle cuando hablemos de intestino, pero normalmente tiene una dirección de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y algunas veces tiene forma descitálica, el invertida, tiene varias formas de presentar. Entonces, esta es la raíz del mesenterio, que va desde L2 más o menos hasta la articulación sacroiliaca derecha, hoy a la altura del promontorio más o menos, ¿no? Eso también lo vamos a describir con un poco más de detalle. Lo que quiero que recuerden es que el mesenterio es el meso del intestino delgado. Luego tenemos el mesoapéndice. Este mesoapéndice es un meso que yo siempre lo tomo de ejemplo. ¿Por qué? Porque los residentes, los cirujanos jóvenes que operan conmigo, yo les hago siempre esa pregunta. Yo les digo, ¿por dónde pasa la arteria appendicular? Y normalmente no me saben responder, a pesar de que se opera. Entonces, este mesoapéndice tiene una forma triangular, ¿no? Como están viendo acá ustedes. Tiene una forma triangular que tiene un borde apendicular, un borde secal y un borde libre. ¿Por dónde transcurre la arteria apendicular? Pasa por detrás del ilion y por el borde libre del meso y de ahí emite sus ramas al apéndice. Entonces, esa es la importancia del mesoapéndice, porque nosotros para operar el apéndice tenemos que hacer un control vascular primero, ¿ok? Entonces, como sabemos que pasa por el borde libre, hacemos una ventana en una zona vascular, se hace el control vascular y se hace la apendicectomía sin ningún problema, ¿ok? Luego el, tenemos el mesocolon transverso, que yo les dije que tiene mucha importancia. Se dan cuenta que, por ejemplo, gracias a este mesocolon transverso, ya, que aquí está su implantación, la presión intraabdominal en la parte superior es negativa y abajo es positiva, y eso permite el movimiento de líquidos. ¿Ok? Entonces, este mesocolon transverso, que es el meso del colon transverso, va del colon transverso al peritoneo parietal posterior y se dirige desde el riñón derecho hasta el riñón izquierdo, pasando por el duodeno, la cabeza del páncreas y el borde inferior del páncreas, y se extiende incluso hasta las paredes. Por eso es que este meso tiene una raíz primaria a nivel de la cabeza del páncreas, una raíz secundaria a nivel del duodeno y las raíces terciarias que van a las paredes. ¿Ok? Tiene un borde superior y un borde inferior. ¿Ok? Esto también lo vamos a describir con un poco más detalle cuando hablemos del colon. En este meso, ¿qué transcurren? Los vasos cólicos, ¿no? De la cólica media. Por eso es el mesocolon transverso, ¿no? Acá hay un esquema, acá tengo una foto, donde vemos, por ejemplo, la disección de toda la curvatura mayor del estómago. Entonces, el epiplon se ha disecado completamente. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos el parte del colon y este es el páncreas. Este es el páncreas. Entonces, el páncreas dirige un mesenterio, un meso hacia el vaso. ¿Cómo se llama este repliegue peritoneal que va de la cola del páncreas al vaso? Se llama el epiplon pancreato esplénico. Por acá está pasando la arteria y la vena esplénica. ¿Ok? Ahora, acá también, ¿qué cosa vemos? En el borde inferior del páncreas, ¿qué cosa se inserta? El mesocolon transverso. La cabeza del páncreas, duodeno y a las paredes, ¿no? Ese es el mesocolon transverso.
Es un diagrama, una imagen de una disección de un cadáver. Otro meso que tenemos, el mesosigmoides, ¿no es cierto? El mesosigmoides es un meso en forma de V, ¿no? Que es amplio y le da bastante movilidad al sigmoides. En el vértice está en relación con los vasos femorales, los uréteres, los vasos gonadales, ¿no es cierto? Que son de mucha importancia durante las cirugías. Tenemos que saber. Este mesenterio aloja la arteria mesentérica inferior y los vasos, que van al colon sigmoides, los vasos sigmoideos y al colon ascendente, ¿ok? Este meso le da tanta movilidad que en algunos lugares, como en la Sierra del Perú, por ejemplo, o en las zonas altoandinas, este meso, por el tipo de alimentación, lo que hace es de que el sigmoide se volvule, se devolvule, se volvule, se devolvule. Esa devolvulación y volvulación ocasiona una inflamación en la raíz del mesenterio y esta inflamación ocasiona fibrosis y a eso se le conoce como mesosigmoiditis. Y de manera crónica, toda fibrosis produce retracción. Y a eso se llama la mesosigmoiditis retráctil, que ocasiona el vólvulo del sigmoide, muchachos. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otros ligamentos. Acá tenemos los principales ligamentos que son medios de fijación, pero secundarios. Los principales medios de fijación de los órganos son los pedículos vasculares, como en el caso del hígado. Si a ustedes les preguntan cuál es el medio de fijación más importante que tiene el hígado, los pedículos vasculares, las suprahepáticas a la cava, los vasos hepatocavos, el pedículo hepático, donde está pasando la porta, la arteria hepática y el conducto. Esos son los principales medios de fijación que tiene el hígado. ¿Ok? El resto de los ligamentos son secundarios. Ya, es más, en los trasplantes se libera todos esos ligamentos y lo que queda finalmente, lo que fija finalmente al hígado que se implanta son los pedículos vasculares. Tenemos el ligamento redondo, que es un vestigio, que tiene la arteria umbilical, que está obliterado, ya que viene desde el ombligo. Como está obliterado, se llama ligamento, el cordón, se llama el ligamento teres o ¿cómo se llama? El ligamento teres, ahorita se me ha ido, el ligamento umbilical, más o menos así, se me ha ido el nombre, el ligamento teres, ¿ya? Este ligamento teres está en el borde libre de otro ligamento que se llama el ligamento falciforme, que va del ombligo a la pared anterior del diafragma y se refleja al ombligo. Esta membrana transparente es el ligamento falciforme y en su borde libre contiene al ligamento redondo, muchachos, ligamento redondo, perdón, ligamento redondo, ligamento teres, ¿ok? Que contiene, como les dije, la arteria umbilical, que se oblitera, pero se recanaliza, por ejemplo, en pacientes con cirrosis o en hipertensión portal, ¿ya? La hipertensión portal, recuerden que no solamente es en cirrosis, también hay enfermedades que ocasionan hipertensión portal, ¿ya? Las enfermedades parasitas, algunas parasitarias, algunas enfermedades propias del hígado ocasionan hipertensión portal. ¿Ok? Entonces, ese es el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme, cuando llega al hígado, se divide en dos y se llaman los ligamentos coronarios, derecho, izquierdo. Y este coronario puede ser coronario anterior y coronario posterior derecho, coronario anterior y coronario posterior izquierdo. Y estos ligamentos coronarios se reflejan a la pared formando los ligamentos triangulares, derecho e izquierdo. Esos son los principales ligamentos del hígado, muchachos, que cuando hablemos de hígado también vamos a describir con un poquito más de detalle. ¿Qué tenemos acá? Los ligamentos del vaso. Estos sí son importantes que también lo vamos a describir con más detalle cuando hablemos de vaso. Pero ¿cuáles son? Los ligamentos del vaso son dos, ligamentos vasculares y los ligamentos avasculares. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos ligamentos avasculares? El ligamento pancreatoesplénico o epiplon pancreatoesplénico, ¿ok? El epiplon pancreatoesplénico. Y el otro es el epiplon gastroesplénico o ligamento gastroesplénico, que tiene los vasos cortos, ¿ok? El epiplon gastroesplénico, esto tiene los vasos cortos y el epiplon pancreatoesplénico tiene los vasos esplénicos, la arteria y la vena esplénica. Entonces son los dos ligamentos vasculares de mucha importancia de conocimiento en las cirugías
que implican toda esta zona, el colon, el estómago, el páncreas, el vaso. ¿Ok? El resto de los ligamentos son vasculares por el freno esplénico, el hígado, el vaso tiene un ligamento en forma de lámina que se va hacia el riñón, que se llama el ligamento espleno-renal. Este ligamento frénico-cólico, que no es del propio del vaso, así como el ligamento pancreatocólico, no son ligamentos del vaso, pero son importantes para acceder a las cirugías del vaso. ¿Ok? También tenemos el ligamento esplenocólico. Son todos avasculares, muchachos, ¿ya? Recuerden que los ligamentos del vaso son vasculares y avasculares. Los vasculares son los dos epiplo, ¿ok? Listo, vamos avanzando. Ahora tenemos este otro ligamento que es del intestino delgado, del ángulo duodeno y ayunal específicamente, que se llama el ligamento de Treitz, ¿ya? O este ligamento suspensorio del ángulo duodeno yeyunal, ¿ok? Que va desde el pilar derecho del diafragma hasta el ángulo duodeno yeyunal, entre L1 y L2 más o menos. Tiene diferente conformación, incluso se trifurca. Esto también lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando hablemos de intestino, ¿no? Normalmente es un ligamento único, fibromuscular, por eso se llama ligamento suspensorio, que va desde el pilar derecho hasta el ángulo duodeno yeyunal. Más o menos hasta dónde, a nivel de L2, más o menos, ¿no? Ahora tenemos este, las fases de coalescencia, muchachos. ¿Qué son estas fases de coalescencia? Como les dije, son fascias que van a unir órganos al peritoneo parietal posterior. ¿Ok? Unen al peritoneo parietal posterior. La primera que hemos descrito y es la fascia innominada que une el epiplón mayor al mesocolon transverso. ¿Cierto? Es la fascia innominada. Las otras fascias van a unir al colon ascendente, la fascia de Toll 2 es del colon ascendente. La fascia de Toll 3 es del colon descendente. ¿Ok? Ahora, el duodeno, permítanme hacer un gráfico. El duodeno, ya, el duodeno y el páncreas tienen tres fases de coalescencia, ¿ya? La cabeza y el duodeno son prácticamente un complejo. ¿Ya? Son un complejo, por eso se llama el complejo duodeno-páncreas. Entonces, el complejo duodeno-páncreas tiene dos fascias de coalescencia, ¿ok? Tiene dos fascias, ¿ya? La fascia de coalescencia anterior, que se llama la fascia de Fredet, que es anterior, y la posterior, que es la fascia de Treitz, ¿ok? Esa es la fascia de coalescencia las fases de coalescencia que tiene el complejo duodeno-páncreas. Ahora, el cuerpo y la cola tiene otra fase de coalescencia que se llama la fase de Toll 1. El cuerpo y la cola, que están unidos al peritoneo parietal posterior por la fase Toll 1. La cabeza y el duodeno tienen dos, la de Treitz y la de Frede. ¿Ok? Así de fácil las fases de coalescencia. Ahora, estas fases de coalescencia, muchachos, en las cirugías es muy importante su conocimiento. Todas estas fases de coalescencia son avasculares, ya no tienen vasos. La disección en el plano es fácil y no ocasiona sangrado y evita lesiones. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo una movilización del colon, si tú entras al espacio, liberas la fascia de Toll, por ejemplo, la posibilidad de que dañes el uréter, los vasos, es muy baja, ¿ya? Pero uno con un poco de práctica tiene que aprender a ingresar a esas fases. Es fácil porque es avascular y la disección es sumamente fácil, ¿ya? Acá tenemos un esquema, ¿ya? De las fascias de tanto de Toll, que es del colon, y de la cabeza. Esto es el duodeno, páncreas. Este es el complejo duodeno, páncreas. Como les dije, la fascia de Toll, la fascia anterior se llama de Fredet y la fascia posterior se llama de Treitz. Y el colon descendente tiene la fascia de Toll 3, ¿no? La fascia de Toll 2 es acá y la fascia de Toll 1 es en el cuerpo y cola del páncreas, en la parte posterior. Acá tenemos un esquema de algunas estructuras que se van formando
en la rotación y en la rotación de los órganos y de los repliegues peritoneales. En este caso, lo más importante que vamos a hablar es de la transcavidad de los epiplones, ¿no es cierto? Acá vemos cómo, por ejemplo, el mesogastrio dorsal se va trasladando, se va profundizando, ¿no es cierto? Cada vez más por la rotación del estómago y todas esas rotaciones, y se forma una cavidad detrás del estómago y del epíplono menor que se llama la transcavidad de los epiplones, ¿no? Esta transcavidad de los epiplones tiene un ingreso y una cavidad que en este momento vamos a describir, ¿no? Acá tenemos un esquema de lo que es la transcavidad de los epiplones, ¿no? La transcavidad de los epiplones está detrás del epíplono menor y detrás del estómago, ya entre el duodeno, el vaso y por encima del mesocolon transverso y el colon, ¿no? Es toda esta zona que ustedes están viendo acá. ¿Qué cosa aloja? Páncreas, aloja el tronco celíaco, la aorta. Esas son las principales estructuras, la vena y la arteria esplénica, ¿no es cierto? Son estructuras que se encuentran detrás del estómago y del epíplono, ¿ok? Entonces, esta transcavidad de los epiplones tiene un ingreso que se llama el hiato de Winslow. Este hiato de Winslow está formado por el pedículo hepático, por el duodeno, por el hígado y la vena cava por atrás. Esos son los límites del hiato de Winslow. Inmediatamente adyacente a ese hiato de Winslow, ¿qué cosa tenemos? El infundíbulo, ¿ya? Que está formado por el hígado y el duodeno. ¿Ya? Inmediatamente aledaño a eso tenemos otro ingreso a la transcavidad, ¿ya? Que es ¿no es cierto? Este ingreso está formado por dos repliegues peritoneales que corresponden a la arteria gástrica izquierda y a la arteria hepática y a la curvatura menor del estómago. Acá hay otro esquema, ¿no? La arteria gástrica izquierda, la hepática y la curvatura menor. Esto se llama el, perdón, esto se llama, se me ha ido muchachos. Y este es eh, la bursa aumentalis. Esta es la bursa aumentalis que te da acceso a la transcavidad de los epiplones. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué es importante esta transcavidad? Que necesitamos acceder, por ejemplo, en patologías gástricas, colónicas, pancreáticas, ¿no es cierto? Es necesario acceder a esa cavidad y tener en cuenta todos esos detalles. ¿Ok? Hablando de peritonitis, muchachos, nosotros sabemos que existen diferentes clasificaciones y estas son las más importantes y las que más se usan. Las sépticas por contaminación de gérmenes, ¿ok? Estas peritonitis sépticas, su tratamiento realmente es quirúrgico, como nosotros sabemos, ¿ok? Ahora, las peritonitis asépticas son generalmente por agentes químicos, ¿ok? Ya, pero que también se contaminan y la mayor parte terminan en tratamiento quirúrgico. Según la extensión, puede ser difusa y localizada. ¿Cuándo es difusa? Cuando afecta más de tres espacios. ¿Y cuando es localizada? Cuando solo afectan dos. Clínicamente, muchachos, hay una diferencia entre un dolor abdominal, ¿ok? El dolor abdominal, el síndrome doloroso abdominal, puede ser médico o quirúrgico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el quirúrgico tiene reacción peritoneal y tiene resistencia muscular. La reacción peritoneal se le conoce normalmente como en la maniobra del Bloomberg positivo, ¿ok? Entonces, esta maniobra de Bloomberg es una maniobra de descompresión brusca, que es una maniobra ortodoxa que ya no se debería usar. Para nosotros evaluar reacción peritoneal, las maniobras tienen que ser suaves, como percutir el abdomen o invitar a que el paciente haga algún esfuerzo, como por ejemplo tosiendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos maniobras suaves y hay un dolor haciendo estas maniobras, se habla de una irritación peritoneal, lo que comúnmente se llamaba el Bloomberg. ¿Ok? Ahora, esta reacción peritoneal en las peritonitis localizadas se conoce como Bloomberg, ¿no? El Bloomberg puede ser localizado en el fósil ilíaca derecha, en hipocondrio, qué sé yo, pero es localizado. ¿Ok?
Cuando la peritonitis es difusa, esta reacción peritoneal se llama la maniobra de el signo de Geniau de Musi. Eso es cuando es generalizado, ¿ya? Ahora, la resistencia muscular también puede ser localizada o generalizada. ¿Ok? La resistencia muscular es localizada, por ejemplo, en apendicitis, la resistencia está en fosa ilíaca derecha. Pero cuando hay una peritonitis difusa y es generalizada, se llama abdomen en tabla. ¿Ok? Listo. Permítame borrar un ratito. Ya. Ahora, según la otra clasificación que tenemos es cuando es primaria, cuando es por contaminación hematógena o translocación bacteriana. Hematógena, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Puede ocasionar peritonitis. Una infección urinaria puede ocasionar una osteomielitis, qué sé yo. La translocación bacteriana generalmente es por el traspaso de gérmenes del tracto gastrointestinal al peritoneo, especialmente en pacientes con condiciones críticas severas como los quemados, los politraumatizados, los cirróticos, por ejemplo, ¿no? En esos casos hay translocación bacteriana y te puede ocasionar peritonitis. ¿Ok? Esa es la primaria. Las secundarias son por contaminación de órgano abdominal, por ejemplo, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, traumatismos, perforaciones, etcétera, etcétera. Las peritonitis primarias, manejo médico, muchachos. El principal germen, los gram negativos, E. coli, ¿ok? El tratamiento para gram negativos, cipro, ceftriaxona, etcétera. Manejo médico de las peritonitis primarias. Las secundarias, manejo quirúrgico, ¿ok? Recuerden que en las peritonitis el lavado peritoneal ya no se hace. Peor si es profuso, ya no se hace. Los drenajes no se pone. En ningún estadio de peritonitis se coloca. Eso también hablamos cuando hablamos de apendicitis. Vamos a recalcar eso, ¿ok? Listo. Las peritonitis terciarias son cuando persiste la contaminación o la contaminación está oculta. Algunas veces los pacientes posoperados evolucionan un poco mal y eso es por producto de, por ejemplo, abscesos residuales pequeños, abscesos residuales, qué sé yo. No, en esos casos, por ejemplo, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico dependiendo al estado hemodinámico, ¿no? Si el paciente está en tiene un SIRS, una respuesta inflamatoria sistémica hemodinámicamente inestable, no mejora, el tratamiento mejor es quirúrgico. ¿Ok? Listo. Ahora, esta es una clasificación de Meinheim, ¿ya? Es una clasificación, muchachos, que deberían utilizar y si lo utilizan, en buena hora, ¿no? Te pronostica el riesgo de mortalidad en pacientes con peritonitis, ¿ok? Cuando el puntaje especialmente es mayor de 26, es alto, la mortalidad es alta, ¿no? Tiene factores adversos y factores favorables, ¿no? Tú sumas, si es más de 26, es de alto riesgo, si es menos de 26, es de bajo riesgo. Generalmente por ejemplo, los que tienen puntaje menos de 26, la mortalidad es menos del 30%, pero cuando es de 26 es más del 60%, muchachos. Entonces, este puntaje es fácil de utilizar y yo les recomiendo que lo utilicen. ¿Ok? Listo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, este, para continuar la siguiente clase que es maniobras de movilización abdominal. Es una charla interesante, pero un poco más rápida además. Si tienen alguna pregunta, muchachos, pueden abrir su micrófono o escribir al chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos, al respecto? Si no, pasamos al siguiente, a la siguiente clase que es maniobras de movilización abdominal. Acá creo que he visto una pregunta. Hasta el momento no, doctor. Listo. Listo, muchachos. Igual pueden hacer sus preguntas por interno. Así que vamos a pasar a la siguiente clase, que es peritoneo. Esto es, a ver, no, este es el mismo. ¿Dónde estás? Que no te veo.
Aquí está. Estaba ahí abajo, muchachos. Estaba ahí abajo. Listo, vamos a seguir. A ver, acá que hay alguna pregunta. ¿Cuál es la referencia bibliográfica que utiliza? Mira, en el manual que yo tengo está toda la referencia bibliográfica, ¿ya? La referencia bibliográfica, por ejemplo, en anatomía tengo referencia bibliográfica básica de lo que es la anatomía de Testir y de la Target, ¿ok? Después tengo referencias bibliográficas en cuanto a fisiología, por ejemplo, de Guyton, de Harrison, los principales libros que tenemos de consulta, ¿ok? Histología de Ham, embriología de Lachman, ¿no? Son mis principales libros de consulta. Además, por ejemplo, la mayor parte de las cosas que yo les hablo es en base a los consensos que hay a nivel internacional, por ejemplo, de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, la Sociedad de Cirujanos, americanos, las guías, todas esas son información que yo lo he recopilado y ustedes van a tener a la mano. Toda la referencia está en el manual al final, muchachos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a este otro tema que es las maniobras de movilización abdominal. ¿Ya? Ahora, para hablar de maniobras de movilización abdominal, muchachos, tenemos que tener en cuenta algunos detalles, ¿no? Nosotros cuando hacemos maniobras de movilización abdominal generalmente hacemos mediante una laparotomía. ¿Ok? La laparotomía puede ser simple y exploratoria. Simple es cuando tenemos diagnóstico y exploratoria es cuando no hay diagnóstico o cuando no sabemos lo que vamos a hacer. ¿Ok? Por ejemplo, un traumatismo abdominal, un cáncer. Por ejemplo, en estos casos nosotros hacemos la parotomía exploratoria. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el diagnóstico de apendicitis y le hacemos cirugía abierta, estamos haciendo la parotomía simple, no es exploratoria. Si hacemos la paroscopía, también hacemos apendicectomía. El hecho de mirar toda la cavidad en la laparoscopía no quiere decir que se hace la parotomía exploratoria ni la paroscopía exploratoria. Pero si estamos haciendo una cirugía de cáncer vía laparoscópica, ahí sí tenemos que hacer una laparoscopía exploratoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se hacen biopsias, se movilizan órganos y demás cosas. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre una laparotomía simple y una exploratoria. Si hacemos una vesícula, es una laparotomía simple. Si hacemos una peritonitis por apendicitis, laparotomía simple, ¿ya? No es exploratoria. Ahora, el éxito de las maniobras de movilización abdominal garantizan éxito en una intervención quirúrgica y estas se hacen mediante lo que se llama la cirugía reglada. Y todo esto, muchachos, se ha hecho durante años, desde la evolución de la cirugía, se ha implementado todas estas maniobras, todos estos recursos que tenemos que ustedes lo van a tener en su mano ya de manera práctica, concisa, la van a tener siempre a la mano, porque en todo caso tendrían que tener todos los libros habidos y por haber y hacer ustedes vuestro propio resumen, ya que les tomaría tiempo y además yo he notado de que ni en los hospitales ni en las universidades les van a dar lo que ustedes tienen, ya en el Perú y en el mundo, por lo que veo. Entonces, tenemos esta maniobra que se llama la maniobra del Langenbosch, ¿ya? Que es una maniobra que consiste en movilizar hígado derecho. Cuando hacemos, liberamos el ligamento redondo, falciforme, coronario y triangular derecho y lo que se hace es movilizar el hígado derecho de tal manera que nosotros veamos la vena cava retrohepática, las suprarrenales, los riñones. En estos casos se utiliza, por ejemplo, en traumatismo abdominal o en cirugías complejas de hígado derecho, por ejemplo, tumor de hígado derecho, en cáncer de vesícula, etcétera, etcétera. Entonces hacen estas maniobras de movilización que se llama del hígado derecho, Langenweich, ¿ya? La maniobra de piggyback es una maniobra que consiste en movilizar todo el hígado. ¿Ya? Generalmente se utiliza en trasplante. Se moviliza todo el hígado, tanto el hígado derecho como el hígado izquierdo. Y luego se implanta el injerto sobre la vena cava. Por eso se llama piggyback, porque cabalga a la vena cava, que puede ser mediante la anastomosis cava con cava o la cava con las suprahepáticas. A ver, permítame un poquito para acá. Ya acá, la vena cava del injerto con la suprahepática del paciente, ¿ya? Esta maniobra de piggyback
Es una maniobra que se utiliza bastante en trasplante. Otra maniobra que tenemos, la maniobra famosa, maniobra de Pringle. Ya, esta maniobra de Pringle es una maniobra a nivel del pedículo hepático o de la pars pediculada del epíplon menor. ¿Cómo se hace? Se accede a través del hiato de Winslow, se libera el ligamento, la pars flácida y se coloca una sonda. Y mediante esta sonda se hace una interrupción del flujo sanguíneo. Ahora, esta maniobra la puedes hacer también digitalmente con un instrumento. Lo que hay que tener en consideración es de que en un traumatismo abdominal tú podrías camplar máximo 45 minutos, en cambio en una cirugía programada hasta 90 minutos. Y eso obviamente porque en los traumatismos hay ya disminución de la perfusión de órganos y el clampaje mayor puede ocasionar mayor isquemia en los órganos y especialmente en el hígado. ¿Ok? Entonces, esa es la característica o la importancia de la maniobra de Pringle. Esta otra maniobra es una maniobra compleja que se llama la maniobra de exclusión hepática total, que se hace en centros muy especializados. Se libera todo el hígado y se clampa el pedículo hepático, ¿no? Se hace una cirugía compleja de hígado y luego de que se ha hecho la cirugía, se hace un lavado, como están viendo acá. Acá está saliendo el agüita, se hace un lavado de detritus, coágulos y luego se implanta como si estuvieras haciendo un autotrasplante. Estas maniobras son complejas, se hacen en centros muy especializados. Esta otra maniobra que tenemos se llama la maniobra de Cattell. Como les dije, estas maniobras son muy importantes en cirugía, ¿ya? Y se tienen que conocer las fases de coalescencia, los repliegues peritoneales, ¿no? Acá, por ejemplo, en la maniobra Cattell se consiste en movilizar el lado derecho del colon, de los intestinos, hacia el lado izquierdo, ¿no? Se libera la fascia de Toll, ¿ya? Hasta el ángulo hepático del colon, ¿no es cierto? Y la movilización que nos permite ver todo el retroperitoneo, riñones, suprarrenales, los vasos renales, el uréter, vasos gonadales, la cava, la aorta, las ilíacas. ¿Ok? Una característica de esto es de que tú lo puedes ampliar hasta identificar incluso el riñón derecho, uréter derecho. Esta ampliación, esta maniobra completa se hace, por ejemplo, en remoción multiorgánica, porque acá también tienes que sacar los riñones completamente. Los riñones se sacan completos, ambos riñones, ¿ok? Incluso con injertos vasculares. Entonces, esta maniobra completa, esta movilización completa se hace especialmente en remoción multiorgánica, ¿ok? Acá lo importante es que nosotros podemos ver la aorta y la vena infrahepática, nada más. Ya no se puede ver nada hacia arriba, ¿listo? Desde los vasos mesentéricos superiores hacia abajo, ¿ya? Ese es el único detalle en esta maniobra de Cattell, ¿ok? Tenemos esta maniobra que se llama la maniobra de Kocher o Vautrin, Kocher albanese, que consiste en movilizar el complejo duodeno. ¿Cómo se moviliza? ¿Qué se moviliza? La maniobra se accede a través de la fascia preduodeno-pancreática que se llama la fascia de Fredet, muchachos. Se dan cuenta que es importante las fases de coalescencia. Una vez que has accedido a la fascia de Fredet, se moviliza el complejo duodeno-páncreas y también se libera la fascia posterior que se llama la fascia de Treitz y nos permite evaluar la cara posterior del duodeno del páncreas, ¿ya? Los riñones, la cava, ¿ok? La vía biliar, esta maniobra es útil, por ejemplo, en la exploración de vías biliares cuando se hace en cirugía abierta, ¿ok? Incluso en la paroscopía también puedes movilizar, ¿listo? Entonces, esta es la maniobra de Kocher, la famosa maniobra de Kocher. Ahora, acá tenemos la maniobra de Mattox, ¿ya? La maniobra de Mattox, muchachos, no sé si están queriendo entrar, a ver, permítanme un momento. Ya, no. La maniobra de Mattox, muchachos, es una maniobra, la maniobra de Mattox es una maniobra que consiste en movilizar el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿ya? De la parte izquierda al lado derecho, ¿ya? Y se moviliza el colon ascendente, el ángulo, el vaso, el páncreas, ¿no? Y la movilización puede ser dejando el riñón en su sitio o movilizando el riñón también. Eso se llama Mattox modificado. ¿Qué cosa vemos acá? Vemos la aorta,
toda la aorta, incluso la aorta supracelíaca, ¿no? Acá vemos el tronco celíaco, vemos el esófago, los pilares del diafragma, ¿no? Entonces, la maniobra de Matos nos permite acceder a la aorta, este, suprarrenal, ¿ok? Acá, por ejemplo, hay un esquema donde está dejando el riñón, ¿no? Si se dan cuenta, acá se ve hasta los pilares, el esófago, todo. ¿Listo? Esa es la maniobra de Matos. La maniobra de control aórtico abdominal se utiliza básicamente en dos circunstancias. ¿Ya? Se utiliza en trasplante de órganos, en trasplante de hígado, ¿ok? Y en un traumatismo exsanguinante. Si un paciente está sangrando, sangrando y no hay forma de parar, liberas el ligamento triangular, liberas los ligamentos coronarios, desplazas el hígado izquierdo, desplazas el estómago, aperturas el epíplomo menor y accedes a ¿qué? A los pilares. Detrás de los pilares está la aorta, disecas la aorta y la clampas. Ya, este clampaje solamente se indica en traumatismos exsanguinantes o, por ejemplo, en trasplante de hígado. Ya, en el trasplante de hígado, cuando, por ejemplo, están removiendo corazón-pulmón, nosotros clampamos acá. ¿Ya? Porque también ellos van a clampar en el tórax, ¿no es cierto? Entonces nosotros clampamos acá y recién hacemos el resto de la remoción multiorgánica, ¿no? Y si a algunos les interesa el trasplante, en un mes más o menos voy a estar hablando sobre principios fundamentales del trasplante y la remoción multiorgánica, ¿ok? Sigamos, muchachos. Ahora, ¿qué otra maniobra tenemos en el abdomen? Tenemos la maniobra de decolamiento intercolo epiploico, ¿ya? Es el epíplomo mayor del colon. ¿Qué cosa se libera? La fascia innominada. Esa se llama la maniobra de Lardenois, ¿ya? Esa es la maniobra de Lardenois, que es la liberación del espacio intercolo epiploico. Esto se hace en cirugías de colon, en traumatismos, en cirugías de estómago, ¿no? Se hacen estas maniobras. Esta otra maniobra que tenemos se llama la maniobra de Gosset, de Jean Gosset, que es una maniobra que consiste en descender el ángulo hepático del colon, ¿no? Acá ponemos es un complejo ligamentario bien conformado, pero recuerden, estos ligamentos son avasculares y laxos, generalmente la disección es fácil. Entonces, la movilización del ángulo hepático del colon se llama la maniobra de Gosset. ¿Ya? Y cuando tú movilizas estos ligamentos, se utilizan para hacer cirugías de colon y acceder al duodeno, a la segunda, tercera porción del duodeno. ¿Ok? Se tiene que movilizar. ¿Ok? ¿Y cuándo es su límite? Su límite es la unión entre la fascia de Toll y la fascia de Gerota, que está alrededor del ombligo, y que esa zona se llama el punto de Zuckerland. Ahí quiero que lo lean, ¿no? El punto de Zuckerland. El punto de Zuckerland. ¿Ok? La unión entre la fascia de Toll y la fascia de Gerota se llama el punto de Zuckerman, muchachos, ¿ya? Entonces, la maniobra de Gosset es el descenso del ángulo hepático del colon. Luego tenemos esta otra maniobra, que es la maniobra de Airy-Hellman, que es una maniobra para movilizar vaso y cola del páncreas, en traumatismos especialmente, ¿no? Solamente se liberan todos los ligamentos avasculares. Este es el ligamento espleno-renal, ¿no? Es como una lámina que va del vaso al riñón. ¿Listo? Entonces se liberan todos los ligamentos avasculares y acá, por ejemplo, tiene controlado el vaso con sus ligamentos vasculares, ¿no? Esa es la maniobra de Airy-Hellman. ¿Ok? ¿Qué otra maniobra tenemos? En el abdomen tenemos la maniobra de Clermont. Ya, esta maniobra de Clermont sirve para movilizar el ángulo duodeno y yeyunal. Se libera el ligamento de Treitz, ¿no? Y se moviliza el ángulo duodeno y yeyunal. ¿Esto cuando se utiliza? Por ejemplo, en las cirugías de Whipple, ¿no? En las cirugías de la cabeza duodeno-páncreas. En traumatismos se utiliza este tipo de maniobras, ¿ok? Listo, muchachos. Esas son las principales maniobras. No sé si tienen alguna pregunta al respecto.
tanto de peritoneo o de peritonitis o de maniobras de movilización abdominal. Los escucho, muchachos. Si tienen preguntas, si tienen alguna curiosidad, pueden abrir su micrófono o ¿cómo se llama? O escribir en el chat. Muchachos, bueno, entonces, este, a ver, acá me dicen, ¿no? Durante el curso se ampliará sobre estas maniobras. Sí, sí, Diana, o sea, a medida que nosotros vamos, llevando el curso, esto es la base de la cirugía, si se dan cuenta. Esto que les he hablado de peritoneo y fases de coalescencia es la base de la cirugía abdominal, ¿ya? El siguiente tema es anatomía de la pared abdominal y la región inguinal, que es la base de la cirugía de hernias, que son detalles importantes que ustedes van a tener, ¿ok? A medida que avancemos, por ejemplo, hablando de estómago, vamos a detallar más cómo se forman las estructuras y demás cosas, ¿no? Y a medida que se va ampliando, Diana, no te preocupes. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hay una parte, Diana, hay una parte del curso donde yo muestro unos videos que conseguí, ya muestro unos videos donde cómo se hacen esas maniobras, de las principales maniobras, ¿no? Hay unos videos bien interesantes, bien didácticos. Además que la página ustedes la van a tener y van a poder acceder, ¿ok? Pero eso es cuando hablemos más adelante, ¿ya? De abordajes abdominales, por ejemplo, ¿no? Es un tema que también tocamos, abordajes abdominales. ¿Qué otros temas tocamos? Por ejemplo, aparte de la anatomía del estómago, del duodeno, sus principales patologías, por ejemplo, la enfermedad ácido péptica, el cáncer, ¿no? Igual del colon, del intestino, por ejemplo, la fisiología del intestino. Hablamos sobre, por ejemplo, el manejo de las ostomías, ¿no? La hidratación de los pacientes en base a la fisiología, que es muy importante, que yo veo que hay un problema en la enseñanza de esos temas que son importantes, ¿no? Y en este manual ustedes van a tener toda esa información, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las prótesis, de las mallas, de las suturas, hablamos del protocolo ERAS. En todos los hospitales que yo he trabajado no aplican protocolo ERAS, ni en los hospitales de la capital. Y en los principales hospitales del Perú, por ejemplo, ¿no? Solamente hay algunos servicios muy especializados, como el que yo he estado en trasplante, donde se utiliza esos protocolos. Hablamos de respuesta metabólica al trauma, que son principales, ¿no? Entonces, todo eso contiene el curso, así que tranquila, vamos a hablar de todo eso, ¿ok? Listo, muchachos, si ustedes, ¿cómo se llama? Si no tienen ninguna pregunta más, me despido. Gracias por haber estado acá. Los espero en la siguiente clase, muchachos, ¿ya? Y además tenemos, durante la semana hay algunos repasos que yo siempre programo de algunos temas, así que si ustedes quieren también se pueden unir. Listo, muchachos, ha sido un gusto, un saludo grande. Los espero en la próxima clase. Cuídense.